Analicemos el movimiento parabólico. Aquí tenemos un pequeño resumen del movimiento parabólico. Nos dice que la trayectoria que sigue la partícula es una parábola. Este movimiento actúa únicamente bajo el efecto de la gravedad. Se desprecia la resistencia que genera el aire. El movimiento parabólico es un movimiento compuesto y se puede analizar como la unión de dos movimientos. ¿Cuáles son estos dos movimientos? Un movimiento en el eje X. Este movimiento va a ser rectilíneo uniforme en todo momento. Recuerden que un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es igual a 0, por lo tanto la velocidad no cambia, es decir, es una constante. En el eje Y va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, la aceleración ya no es 0, la aceleración va a ser igual a la gravedad, ya que aquí nos dice que actúa únicamente bajo el efecto de la gravedad. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a la gravedad. Y esto va a ser igual a 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. 9,81. Listo. Esos son los dos movimientos que yo voy a analizar en el movimiento parabólico. Vamos a hacer una pequeña gráfica para explicar de mejor manera esto de aquí. Veamos. Tenemos aquí una persona. Esta persona va a patear un balón. En el momento que patea el balón, este se va a mover de esta manera, ¿verdad? Hasta llegar a su destino. Listo. Este es el movimiento parabólico, ¿sí? Es como una curva. Entonces este movimiento parabólico se puede encontrar cuando se patea un balón, en el lanzamiento de un proyectil, no sé, existen varios casos. Ahora, recuerden que yo tengo que analizar siempre dos puntos, un punto inicial y un punto final, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a existir una velocidad inicial y una velocidad final. Este de aquí vendría a ser mi punto inicial, por lo tanto, existe una velocidad inicial. Coloquemos esa velocidad inicial. A ver. Coloquemos esa velocidad inicial. La pelota se movería de esta manera, ¿verdad? Esta vendría a ser mi velocidad inicial. Listo. Ahora, recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme, las partículas se movían en el eje X. Es decir, de esta manera o de esta manera, ¿verdad? En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, también se movían en el eje X, solamente que aquí la velocidad variaba. Caída libre también era un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, se movía de esta manera, ¿verdad? En el eje Y. Entonces, fíjense.
En el movimiento rectilíneo uniforme se movía en el eje X, en el variado se movía en el eje X y también en el eje Y. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? La velocidad inicial ya no tiene la dirección ni en el eje X ni en el eje Y, sino está de manera inclinada. Es decir, va a tener un ángulo de inclinación. ¿Cuál va a ser este ángulo de inclinación? Va a ser un ángulo teta. ¿Sí? Entonces, en el movimiento parabólico, la velocidad inicial ya no está ni en el eje X ni en el eje Y, sino ya tiene una inclinación con cierto ángulo. Entonces, yo para poder analizarlo, tengo que descomponer esta velocidad, tanto en el eje X como en el eje Y. Veamos entonces. Voy a trazar nuevamente esta velocidad inicial, la voy a descomponer en el eje X y en el eje Y para poderle analizar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Tendría una velocidad inicial en X, ¿no es cierto? Porque lo que hice es descomponerla, y también tendría una velocidad inicial en Y. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hice? A la velocidad inicial de la pelota le descompuse en velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. ¿Para qué? Para yo poderle analizar. Esta velocidad ya está en el eje X y esta velocidad ya está en el eje Y. Listo. Analicemos el movimiento de la pelota. Esta persona patea la pelota y la pelota va a llegar a este punto. Va a seguir esta trayectoria, ¿no es cierto? Analicémosla en este punto. Imaginemos, hagamos una pausa cuando la pelota está en este momento. ¿Qué es lo que pasa entonces? De igual manera, yo voy a tener una velocidad en el eje X, pero la velocidad en el eje X nunca va a cambiar, va a ser la misma. Por lo tanto, voy a tener la misma velocidad. Sí, la velocidad en el eje X nunca cambia, por lo tanto la velocidad que existía aquí también va a existir acá. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad que la descompuse en el eje Y? Esta sí va a cambiar. Mientras más se va elevando, más pequeña se va haciendo esta velocidad. Por lo tanto, ya no va a ser la misma. En este caso, yo voy a tener una velocidad 1 en Y. ¿Sí? Que ya no es la misma que acá, ya es mucho más pequeña. Sigamos analizando la pelota. Llega hasta el punto más alto. Llega hasta este punto. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad en X? La velocidad en X, recuerden que es una constante, por lo tanto, no va a cambiar. Es decir, va a seguir siendo v sub x. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad en Y? La pelota subió, llega hasta el punto más alto y comienza a bajar.
¿Por qué la pelota comienza a bajar? Porque esta velocidad llegó a ser 0. Es decir, ya no puede subir más, ya no tiene velocidad. Por lo tanto, la velocidad que le vamos a llamar B2Y va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, llega a este punto, únicamente va a existir velocidad en el eje X, que es la velocidad que le ayuda a que la pelota se siga moviendo para acá, si no se cayera aquí. Pero ya no puede subir más porque la velocidad que tenía el eje Y, en este caso ya es 0. Como ya no tiene más velocidad, comienza a caer la pelota. Analicémosla ahora en este punto. De igual manera, la velocidad